Hola Daniel, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Tú parece un contrato, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparece? Ok, ¿Qué ¿qué estaba haciendo mi programa de mesa redonda? ¿Dónde están los otros católicos? ¿Dónde están? Usted es el único defensor. Dígame si es que usted es el único autorizado por la curia romana o la diócesis de allá. Espérame que escucho un retorno. ¿Soy yo o... Ah, no. Ya sé, ok, ya, listo, ya. Ya ahora sí. Está abierto en otra ventana, listo. Bueno, ¿te introduzco en el tema o ya estás enterado? No, pues me dijeron, acabo de terminar el programa y entonces me dijeron, ve que Daniel está haciendo un tema sobre lo que hablaron ayer de la María Corredentora. Dame un segundito porque aquí tengo a Gibran. Hola, Gibran. Te invito a entrar aquí con Rodrigo. Rodrigo, ¿usted se lleva bien con Gibran? Invítalo vos, Rodrigo, invítalo. Gibran, entra, hombre. Sí que entre. Ok, vamos a esperar a Gibran. Deje de resentimiento, sí, entre, deje tanta lloradera, Gibran, entre. No, me está tratando de cobarde, Gibran, llamarle la atención, porque vos sos como el papá de él, llamarle la atención, decirle que no diga eso, que lo estoy inventando. Animate, Gibi. Es que me está diciendo que no debo. Vamos a ver si soy cobarde, vamos, entre, a ver, porque si fuera cobarde no te invito, entre. O quiere que saque a Rodrigo y nos quedamos nosotros dos aquí solos. ¿Qué le parece? Si usted me dice, quedamos los dos solos, y si usted quiere decirme, eso sí, respetemos 5 minutos cada uno y usted me dice lo que usted quiere. Y si usted quiere pelear, vamos a pelear. ¿Le parece? ¿Qué dice? Mi usuario está bloqueado, no sé qué es eso. Bueno, es que me dice cobarde y que cobarde acá, pero hey, usted sabe que yo le estoy haciendo la invitación cordialmente. Pero por StreamYard, Gibi. Decirle que entre para, dígale que yo no le tomo en cuenta lo de cobarde, que a mí se me va a olvidar eso. Decirle que entre. Bueno, yo creo que, ¿qué dice? Tu alumno, el flaco, me bloqueó. ¿Quién es el flaco? No sé. Vamos, Gibran, entre, hombre. Vamos, aquí le vamos a asperezas, no se preocupe. Yo no sé por qué me trata de cobarde. Estoy bloqueado, dice que está bloqueado, pero ¿cómo? No puede entrar. Rodrigo, no puede entrar porque dice que está bloqueado, pero ¿cómo que está bloqueado? Y ahí está comentando. ¿Cómo es? Ni idea. Bueno, ya. Yo uso jabón Pilatos, vea, con él me lavo las manos. Usted no quiere meterse en broncas entonces. Bueno, Gibran, no me trate de cobarde si usted no se atreve a entrar aquí, o invíteme a su programa, StreamYard y yo entro. Usted va a estar en su programa y si quiere me trata de cobarde. De acuerdo, en otra ocasión, ahorita no puedo, también de rogado, no moleste. Bueno, listo, Rodrigo, entonces, el punto es, y lo mencionamos como el puro final, y tú me diste un versículo, y a mí me interesa, y este rato que vamos a tener, me interesa mucho. Recuerdas que me diste Lucas 2:35 y me dijiste, profe, haga un análisis morfosintáctico. Pues bien, entonces, para serte franco, no encuentro todavía la hilación que tenga que ver de ese texto, lo que le dice Simón a María, que sí se lo dice a ella, y se lo dice estas palabras, y también una espada atravesará tu misma alma, así, tu misma alma. Okay. Ahora te voy a preguntar y te voy a dar, como siempre hacemos, 5 minutos para que nos expliques el texto como usted lo entiende, relacionado con el tema de María como corredentora. ¿Te parece? ¿Te parece? Adelante, échale, a ver. Bueno, más que todo este texto se refiere al dolor de María, ¿sí? Que iba a sufrir proféticamente, relacionado cuando ella lo ve sufriendo en la cruz del Calvario, su sufrimiento como madre, como mujer, ¿ya? Y digamos, a esto se refiere esa corredención.
ese sufrimiento que ella va a tener va a servir para revelar los pensamientos que hay en muchos de los corazones, porque muchos decían seguir a Cristo, pero es en esta situación que Dios establece o pone a María este sufrimiento, para que a través de este sufrimiento se vean quiénes de verdad creen en Jesucristo y quiénes no, porque pues muchos de los que lo siguieron estaban ahí frente a la cruz burlándose de él, y ella sufriendo como madre, como mujer. Ya no hay mayor sufrimiento en un ser humano, ¿sí? Sobre todo en una mujer, que ver morir a su propio hijo. Entonces, a esto se refiere el texto. Ahora, este dolor, pues obviamente Dios es soberano. Él hubiera podido querer que ella no sufriera nada, que no tuviera que verlo morir, ¿sí? Porque ayer vi el comentario que hicieron sobre lo que yo dije, que no hay que pensar más allá de lo que está escrito. Pero yo creo que ustedes lo entendieron en el contexto de la sola escritura. Entonces, ese no era el contexto en el que yo lo estaba expresando, sino que ya hay cosas que Dios estableció en su soberanía. Y pues, por ejemplo, tú dijiste, ¿y qué pasa si María no hubiera sufrido? Que pues no lo sabemos, porque Dios en su soberanía lo estableció así. Es como decir, ¿y qué pasa si Dios, en vez de encarnarse en María, hubiera bajado directamente desde el cielo? Pues bueno, no lo sabemos. Dios escogió ese camino, el de encarnarse en María. Entonces, a eso es que yo me refería, a no pensar más allá de lo que está escrito. Ya se estableció que iba a ser así. No podemos ponernos a decir qué hubiera pasado si, o qué hubiera pasado si no, ¿sí? Sino ahí, lo que ya nos dice el texto fue lo que fue, ¿ya? Ahora, como te digo, no es que la corredención de María tenga el mismo nivel del de Jesucristo, no. Pero es un sufrimiento muy grande para cualquier ser humano, ¿ya? Y eso lo permitió el Señor para que nosotros, no para que María fuera realmente la que sin María no hubiera salvación ni nada, sino más bien para hacernos partícipes del sacrificio de Cristo. En ese sentido podemos ver que muchos de los que siguen a Cristo en los evangelios y sobre todo en los hechos de los apóstoles murieron por el testimonio de Cristo, tuvieron que sufrir, tuvieron que dar su vida en ofrenda a Jesucristo. Entonces, digamos, hay una secta en Brasil que se llama Pare de Sufrir, pero si nosotros analizamos la vida de los apóstoles y la promesa de Jesucristo, la promesa es no pare de sufrir, o sea, sufra sin parar más bien, porque nuestra recompensa no está aquí, aquí lo debemos entregar absolutamente todo para digamos, glorificar a Cristo. Y eso fue lo que el Señor le permitió a María, glorificar a Cristo a través de su sufrimiento, y la hizo partícipe de ese pequeño pedazo de redención, ¿ya? Pero obviamente fue Jesucristo el que derramó su sangre por nosotros en la cruz, el que murió por nuestros pecados como tal, ¿ya? Eso sería, yo creo que no es un tema muy largo ni muy complejo. A eso nos referimos con la corredención, en que Dios en su soberanía le permitió a María ser partícipe con su sufrimiento de madre en la muerte de Jesucristo, ¿sí? Igual como él sufrió en la cruz, ella también sufrió viéndolo morir como su hijo. Eso es. Bueno, gracias, y igual. O sea, el punto es que usted me dio al principio el texto para demostrarme que por qué es correctora. Me cuesta todavía entender desde ese punto de vista, con todo respeto, de que eso. Otro detalle más que todo gramatical, Rodrigo, es que no sé, bueno, no consulté ninguna traducción católica con respecto al texto, pero por lo menos en el texto de la Reina Valera, la frase, esa precisamente que estamos ahorita discutiendo, está entre paréntesis. No sé si en la versión que usted utiliza está ese detalle. Obviamente usted sabe que cuando algo está entre paréntesis, de alguna manera evita la hilación o la conexión
de lo que está anteriormente a eso, a lo que sigue. O sea que es como que usted quiere insertar algo porque le llama la atención algo, que quiere comentarlo para explicar o especificar algo, y luego continuar con la hilación. Eso pareciera ser que se detecta ahí por alguna razón. Los traductores, los gramatólogos hicieron eso. Te lo digo así, no sé si usted lo tiene en la versión católicas, pero así aparece. Si usted lo puede en la versión de Reina Valera, esa parte que nosotros discutimos, que estamos discutiendo en este momento, que tiene que ser precisamente con, básicamente, su de aptis ding sigis dielect ronfea, eso está entre paréntesis. Lo que está indicando, y yo le puse atención porque usted hace una hilación, usted toma ese pasaje y posteriormente empieza a decir para que sean revelados, o sea, y lo que usted interpreta es que el sufrimiento, así como lo acaba de decir usted de María, para que ese sufrimiento, lo que va a hacer es que los corazones van a ser revelados, o sea, que van a ser revelados los pensamientos de los corazones van a ser revelados. No encuentro coherencia en el hecho de que una persona sufra y que a través de un sufrimiento eso afecte de alguna manera y haga que los pensamientos sean revelados. Tiene más, por supuesto, más congruencia juntar el hopos que aparece ahí con lo anterior. Se lo voy aquí a mencionar. Usted tiene ahorita el texto de Francisco La Cueva y yo precisamente voy a ir ahí para que usted lea el versículo anterior y usted se dé cuenta que existe más concordancia, evidentemente, en la última frase a través de esa conjunción de comparación que es hopos. Usted lo puede ver ahí, dice, y de ti misma el alma pasará a través una espada, y aún usted puede ver el detalle en Francisco de la Cueva que él no coloca el paréntesis, sino unos, ¿cómo es que se llama? Unos guiones, no sé si son guiones, ¿verdad? Así, horizontales, unas rayitas como metiendo e insertando eso. Usted tiene que analizar el versículo, déjeme leer desde el 37 para que usted se dé cuenta que lo que tiene real concordancia y lo que se pega no es con lo que Simeón habla a María sobre lo que le va a suceder a ella en cuanto a obviamente el sufrimiento que ella va a tener, sino que lo que menciona en el 34 está pegado con lo último de ese versículo. Dice así, y les bendijo Simón y dijo a María, la madre de él, mira, le dice, está puesto, hablando del hijo mismo de ella, Jesús, está puesto o colocando una preposición que indica un objetivo, para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal contradicha. Ahí hay una pausa y por eso el autor coloca unos guiones a ambos lados. Usted lo puede ver en el trabajo del señor Francisco de la Cueva, y luego dice, de modo que así sean revelados los corazones de los pensamientos. Los pensamientos van a ser revelados, o los pensamientos de los corazones, no por lo que le va a acontecer a María, sino por lo que está sucediendo anteriormente, que es lo que está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Es la presencia del Hijo de Dios viniendo al mundo, lo que va a hacer que Él es el que se va a encargar, obviamente mediante la predicación que Él va a traer. Unos van a caer, otros van a ser levantados. ¿Qué sucede? El grupo religioso reprobó a la roca, así que cayeron, y por el otro lado hay un levantamiento, evidentemente, porque está diciendo, es para que unos caigan, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y sigue diciendo, y para señal que es contradicha, o para señal contradicha, es precisamente Cristo, por decirlo así, la piedra de toque, que es Él mismo que se va a encargar de poder revelar los corazones. Es Él, no es el sufrimiento de María. Por esa razón, ahora, otro detalle, y eso es puramente gramatical, si usted tiene alguna curiosidad, usted se va a algunas traducciones, y precisamente algunas traducciones coloca la parte de María al final. ¿Qué estoy diciendo? Que estos dramatólogos entienden que la conexión real del versículo del 34 es con la parte final,
de la parte del versículo 36, y que simple y sencillamente, por alguna razón lingüística, Simeón, el señor el anciano dice esto como haciendo una pausa y diciéndole, porque dice, aquí, y entonces se dirige a María y le dice, aquí, vea lo que va a suceder con este niño, empieza a revelarle lo que va a pasar con este niño, lo que va a suceder con este niño, pero Simeón nunca le está diciendo que por algo que le va a acontecer a ella, eso es lo que va a hacer que se revelen los corazones, eso por un lado. Como le dije al principio, desde el punto de vista analítico, sintáctico, no hay absolutamente nada que me pueda conectar con la expresión de que una espada atravesará tu propio corazón o tu misma alma, perdón, que tenga alguna relación con algo como corredentora. El sufrimiento de una persona no hace que de alguna manera eso le liga al Redentor. Por tanto, sigue esperando, Rodrigo, algún texto. Así que no sé si tenés a mano algún otro texto que nos dé claridad con respecto, porque déjeme decirle que he leído el catecismo, y en el catecismo se habla mucho de colaboración, pero no solamente de colaboración, se está hablando de corredención, y le estoy diciendo que lo que he leído dice que el término se ha utilizado del siglo XIV, siglo XV, o sea, estamos hablando de 1400, hay 700 años que se ha enseñado y la Iglesia Católica cree. Ahora te voy a hacer otra pregunta y con esto termino. La Iglesia Católica tiene como dogma la corredención, permítame la frase, la palabra la corredención, o sea, que María es corredentora. Adelante. Ok, bueno, no es dogma, es doctrina. Por otro lado, pues es que si revisamos a Francisco Lacueva, yo entiendo lo que tú dices, pero casualmente cuando hay alguna aclaración de este tipo como la que tú haces, él las coloca aquí, al pie, y resulta que sobre el versículo 35 no coloca esa aclaración. Lo que parece es que hay una pequeña variante en algunos de los textos. Tú sabes que no existen los originales griegos. Estos textos, como el de Nestlé Aland, son armados con base en comparación a distintos textos y bajo unas normas, por ejemplo, como que el texto corto es el más fiel junto con el más antiguo. También se tiene en cuenta la procedencia, el origen de los papiros, pues de donde se saca la información, y obviamente entre esos hay pequeñas variaciones. Obviamente esta raya pues que pone es para indicar que han habido ciertas variaciones, pero más en el orden del mismo versículo, más, y no va hasta el punto pues donde tú lo llevas, porque si lo miremos el texto en español, ¿qué nos diría? A ver, la Biblia de Jerusalén, que es la mejor que hay en el mundo católico, dice lo siguiente: Simeón les bendigo, dijo a María, esta está puesta ¿sí? Él, Jesús, puesto para, como tú lo dijiste, ¿para qué? Caída y elevación. ¿De quiénes? De muchos en Israel, de muchos. Y para hacer señal de contradicción. O sea, ahí está diciendo cuáles son las dos misiones o funciones de Jesús como sujeto: para caída y elevación de muchos de Israel, y para señal de contradicción. Y acá le dice a María, y a ti misma, o sea, tú, ya no habla de él. Y de hecho, Francisco Lacueva hace el énfasis de que es femenino, no es masculino, porque si no, ahí diría, y a él mismo, pero dice a ti misma. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Dice, una espada te atravesará el alma, o sea, le sucederá esto. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? A fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esto va amarrado a lo que es la misión de Jesús, que está puesto ¿para qué? Para la caída y elevación, ¿sí? Para hacer señal de contradicción. O sea, vemos que hay dos elementos: caída y elevación, y contradicción, o sea, oposición entre dos bandos, por así decirlo. Y aquí lo que está aclarando es el sentido del sufrimiento de ella, que ese sufrimiento va a servir para aclarar las intenciones de muchos corazones. O sea, ¿cuáles son los que están para caída y cuáles son
para los que están para elevación. ¿Y cuáles son? Los que están en contradicción como tal. Ahora, vamos al texto de Francisco La Cueva. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que bueno, no es de Francisco La Cueva, es de Nestlé Aland. Pero dice aquí, y a ti también misma, ¿sí? Misma, ¿no? A ti también, a ti, la está señalando a ella. El alma pasará a través una espada, de modo que así sean revelados de muchos corazones los pensamientos. Ok, el los está entre paréntesis, pues porque obviamente ahí no hay un artículo en el original. Él lo agrega como para darle más claridad al texto en español. Entonces vemos que el texto sí está referida a ella, y lo que te acabo de explicar es por qué la Iglesia Católica cree que ahí sí hay una corredención, porque ahí está viendo, lo que está mostrando es que Jesús está puesto para dos cosas, para la caída y elevación de muchos en Israel, y por otro lado, para ser señal de contradicción. ¿Ok? Pero el sufrimiento de María tiene un propósito: demostrar, o digamos diferenciar, cuáles son los que están puestos para caída y cuáles son los que están puestos para elevación. Nada más. ¿Ya? Pues esa sería la percepción católica del texto. Podríamos revisar otras traducciones que no sean católicas, porque pueden decir, no, es que porque son católicos acomodan el texto de esta manera. Entonces podemos ver la nueva traducción viviente. ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? Que es una versión evangélica. Dice, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Bueno, aquí ya tenemos algo, una solución intermedia a lo que plantea Nestlé Aland. Entonces, que cambia el orden, ¿sí? Dice, vamos a leerlos del 34. Dice, entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. O sea, aquí le ponen la carga sobre Jesús, pero dicen, y una espada atravesará tu propia alma. O sea, ahí queda totalmente desconectado el texto, si tú te das cuenta, en esta versión protestante. O sea, queda la cosa ahí como, sí, no, todo es por Jesús, y de paso, es cierto, una espada atravesará tu propia alma, pero ahí ya no hay conexión con nada. O sea, es como un comentario aparte, como que se pone por ponerlo, y ya pierde el sentido del texto. Entonces, vemos que el texto solo tiene sentido desde la forma como lo lee el mismo Francisco La Cueva, como lo lee la Reina Valera, como lo lee la Biblia de Jerusalén. Por eso te digo, si tú le cambias el sentido como lo hicieron los de la nueva traducción viviente, pues obviamente queda un pedazo volando, el pedazo de, y una espada atravesará tu propia alma. O sea, sí, obviamente esto lo puedes conectar con Jesús, puedes cambiarle el orden a la frase y ponerlo arriba, amarrado a Jesús. Pero el problema que aquí se ve, y es evidente, es que queda esa frasecita suelta, y una espada atravesará tu alma. Eso no tiene ni proposición, no tiene ningún objetivo, aparece ahí como una rueda suelta, sin ningún sentido dentro del párrafo, dentro de lo como tal. Ok, bien, Rodrigo, bueno, le di 2 minutos más para que redondeara un poquito la idea. Es el detalle que yo precisamente al principio te dije, la razón por la cual, y tienes que poner atención, que Francisco La Cueva utiliza los guiones, en los guioncitos que él coloca, véalos bien en el texto, que ahí están los guiones. Esa misma situación se presenta, véalos en los guiones, y esa misma situación se presenta en, ¿cómo se llama?, en la Reina Valera.
la Reina Valera, usted va a ver precisamente esa misma situación, porque los traductores están entendiendo perfectamente que eso simplemente es un elemento que se está colocando y que evidentemente tiene que ir entre paréntesis porque no es parte de la hilación del texto. Yo sé que usted, por supuesto, tiene que defender su posición ultranza, pero en el caso del texto, claramente usted puede ver ahí, véalo aún en la Reina Valera, que dice, y una espada traspasará tu misma alma. Ahí aparece cerrado entre paréntesis. ¿Por qué razón? Porque ese elemento no está unido con la hilación. Lo interesante del detalle, que eso sí se puede discutir, porque Simón o no Simón, en este caso es Lucas el responsable, porque Lucas es el que escribe el párrafo y Lucas es el que precisamente inserta, porque eso es posible. O sea, eso usted puede verlo, y usted es conocedor, usted es un lector, y usted sabe cuando usted encuentra, por ejemplo, está hablando algo y el autor quiere colocar una fecha o quiere colocar un detalle y lo encierra entre paréntesis. ¿Para qué? Para dar esa aclaración o esa información sin que se pierda la hilación de lo que se está haciendo. En realidad, la versión del viviente es interesante porque yo sí creo, porque yo soy una persona que creo ser objetivo en esto, sí tiene verdadero sentido. O sea, si usted lo estudia un poquito más detallado, como lo dice muy bien, y es que es cierto que no, la traducción viviente no es estrictamente textual, la traducción hace un poquito de paráfrasis, pero es interesante la paráfrasis. Sinceramente me parece que capta bastante bien. Yo que soy ultra defensor de la literalidad, o sea, de lo textual del texto, yo soy estricto en que lo que dice el texto eso es. Pero tengo que admitir que la traducción viviente, porque yo te lo digo porque yo la leí también, antes de que usted la leyera, yo la leí, de las pocas que leí esa. Entonces, es cierto que estrictamente la parte que está entre paréntesis está insertada, y como tal, lo respeta Valera y lo respeta Francisco La Cueva, pero los dos comprenden la situación. ¿Sabe por qué lo encierran entre paréntesis o entre guiones? Porque ellos saben que no existe hilación. No existe hilación alguna, porque para revelar los corazones, usted está diciendo que el que va a revelar los corazones es el sufrimiento de María, cuando en realidad lo que va a revelar los corazones es la participación de Jesús. Cuando aparezca acá, empiece a predicar y empiece a darse prácticamente esa separación, como usted lo dijo, de los que creen y de los que no creen. Pero esta separación la va a hacer Jesucristo, no María con su llanto ni su sufrimiento. Admitimos que está insertado, pero todo tiene una fuerza, de alguna manera una fuerza retórica, o sea, hay una fuerza de énfasis, porque no sabemos exactamente los movimientos que está haciendo Simeón. Simeón vuelve a ver a María y le dice, mira, y empieza a explicarle lo del niño, y es muy posible, esto está entre lo posible, cuando él está explicándole lo del niño, es posible que él la volviera a ver ante el asombro de ella, porque tanto ella como José están asombrados de todo lo que se dice de ese niño. Vuelve y le dice, una espada va a traspasar tu misma alma. Pero es perfectamente válido que el texto esté totalmente flotante. ¿Por qué? Porque simplemente es una expresión donde hace una digresión evidente él para decirle y luego continuar con la perfecta hilación, porque tenemos la conjunción, en este caso esa conjunción que está en Jopos, que perfectamente está conectada. Ahora, independientemente de la discusión gramatical, es el asunto puramente teológico que tenemos que entender. O sea, usted a estas personas que nos están escuchando, usted tiene la obligación, Rodrigo, de explicar la conexión real que hay con el profundo sufrimiento de María cerca de la cruz, donde ella está sufriendo, pero de qué manera su sufrimiento puede ser considerado corredentivo, si me permite la palabra corredentivo. Ahí donde está el quid del asunto, donde evidentemente no encontramos absolutamente algo que pueda ser construido. Ahora, la pregunta que yo te hice ayer, que fue la pregunta de los $100, yo le dije, si María es corredentora, y te lo sigo sosteniendo, si es corredentora, quiere decir que es necesario la contribución o la colaboración que ella hace. Por eso yo te hice la pregunta, ¿y qué pasa? Eventualmente, ¿qué pasará si nosotros sacáramos la colaboración de ella? Jesucristo por sí solo, sin la colaboración de ella, podría darnos eterna salvación. Fue inmediatamente cuando tú dijiste
y obviamente dijiste, bueno, no podemos hablar más de lo que está escrito, pero el problema que hay ahí es que sí es posible que usted se decida en decir, ahora, si tú dijeras, no, no es posible que haya salvación solo por Jesucristo, pues usted dice, bueno, yo no tengo problemas con los católicos, me aceptarán eso. Pero habrá una fuertísima reacción evangélica ante la expresión suya de que el sacrificio por Jesucristo únicamente no es suficiente. Entonces ahí está el problema. Ahora, si usted separa, usted tiene el conflicto con la Iglesia Católica, entonces usted estaba ante una disyuntiva terrible, donde lo mejor que pudiste optar es, no sé, en un juicio, cuando uno está muy feo en la situación que lo están interrogando, los abogados le dicen a uno, diga que usted no se acuerda. Y entonces es un refugio válido para que el juez considere que posiblemente usted lo que tenía que hacer en esa ocasión, Rodrigo, es decirme, profe, no me acuerdo, ya se me olvidó la respuesta, puede ser que más adelante se la doy. Entonces, bien, ese era el punto. Bueno, y aparte de eso, solamente te quiero agregar que dentro de la exposición, lo que pasa es que como usted nunca está, yo tengo que repetirle todo, parte de lo que hablo, pero lo que hablo es mucho, entonces, demostré en los textos con respecto a redención, ahora te voy a regalar unos minutos, tranquilo, no te preocupes, es que usted no me toma el tiempo a mí, usted cuando yo tengo 5 o 6 minutos me hace, pero yo sé que vos no, además que estoy el que mando soy yo porque yo soy el dueño del canal, así que cuando yo esté en su canal usted es el que manda, ok, entonces, vale. Obviamente, Rodrigo, cuando hablamos de corredención, es muy fácil, y ahí es donde yo tomo a muchas personas en esto, y yo le digo, mira, si tú me dices que María es corredentora, quiere decir que de alguna manera es redentora. Mínimamente, usted me le pone 5%, ponle el que quiera, pégale medio 0.5%. A mí eso no me interesa, me da igual. Si tú le das 25%, me le das 0.1, para mí es igual, porque absolutamente no le puede aportar absolutamente nada. Entonces, ante esa situación, yo aquí coloqué unos textos donde se menciona la palabra redención. Todos los sabios y por haber, apolitrosis, litros, todo, y no encontré absolutamente, pero mira, es que Pablo nunca habló de María. Si María es corredentora, Rodrigo, te pregunto, es la pregunta que te la quiero hacer, y espero que me la respondas con mucho entendimiento, ¿por qué Pablo nunca la mencionó? Si Pablo es el hombre, es el príncipe de la exposición de lo que tiene que ver con los asuntos de salvación, ¿por qué razón no la mencionó? Pero perdón, es que si te digo que Juan tampoco lo hizo en sus epístolas, Pedro tampoco lo hizo en sus epístolas. ¿Cómo hacen ustedes para darle tanta fuerza a la doctrina mariana cuando no tiene absolutamente respaldo popular? Te paso la palabra porque ya estás impaciente por responder. Tranquilo, tómese su tiempo. Muchas gracias, Daniel. No, pues bueno, a ver, te voy a leer lo que es la traducción más literal que existe en Biblias en español, que es Hünemann, una Biblia que se descontinuó precisamente por su excesiva literalidad y que a veces era difícil de comprender. ¿Qué es lo que dice la Biblia Hünemann? Vamos a leerlo desde el 34. Y bendíjole Simeón y dijo a María su madre, he aquí, este está puesto para caída y resurrección de muchos en Israel y para señal a quien se contradice. Y a tu propia alma traspasará espada, a fin de que se revelen de dentro de muchos corazones pensamientos. O sea, esa sería, si fuéramos a la literalidad, esa sería la traducción más literal que hay. Entonces, ahí hay problemas pues para hacer conexiones lógicas, sí, pero más o menos cuando uno organiza las palabras nos da que, digamos, obviamente se refiere a María. Sobre todo porque, aquí yo te lo voy a mostrar, porque acá habla es de tu propia alma, no está hablando del alma del niño, ¿sí? Hace el énfasis que dice tu propia alma. Eso es muy interesante ahí. Se está refiriendo no a la tercera persona de quien se habla, que es Jesús, sino a la segunda persona en singular, que es María, con la que está hablando Simeón. Por eso creo que no podría considerar, respeto tu posición, pero gramaticalmente estarías equivocado, porque ahí lo que está, el personaje al que se está dirigiendo Simeón en el versículo 35 está en segunda persona del singular.
no en tercera persona. Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos estar de acuerdo. Ahora, sobre la pregunta de los $100, como tú dijiste, yo creo que entré aclarando ese tema, pero lo voy a repetir por si no quedó claro. A ver, Dios es soberano. Obviamente, si Él hubiera querido, hubiera podido, tiene el poder, es omnipotente, ¿sí? De hacer la redención totalmente Él solo. Pero en su soberanía, Él decidió que una mujer participara en una medida pequeña en ese acto de redención. Muchos dicen, ¿sí? Digamos estudiosos, y ese sería otro tema para hablar, es que Jesús es el nuevo Adán, como lo señala Pablo, pero también se podría decir que María es la nueva Eva. Entonces, como ambos participaron en la caída, Adán y Eva, el primer Adán y la primera Eva, así el primer Adán, que es el principal, ¿sí? Daría una participación en el levantamiento, en la restauración de la salvación a la nueva Eva, que sería María, la nueva madre. Ahora habría muchas formas, tendremos que hablar mucho de Apocalipsis 12, ojalá podamos tener ese compartir de Apocalipsis 12 y su simbología. Pero entonces ahí lo que entra, la razón por la que entraría María a participar limitadamente por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, es porque ella es considerada la nueva Eva para nosotros, para nuestra doctrina. Así como Jesús es el nuevo Adán, el segundo Adán. Eso es como que sería el término, la terminología en sí. Ahora, digamos que Pablo no menciona a María directamente porque obviamente todo el texto, ¿sí? Es cristocéntrico, ¿ya? La Biblia como tal es cristocéntrica, pero el hecho de que sea cristocéntrica no quiere decir que esté negando per se la participación de más personas elegidas por Dios en distintos propósitos, ¿ya? Por ejemplo, la elección del mismo Pablo en Hechos 9, la conversión de Pablo tiene un propósito. Sabemos que el texto es cristocéntrico, pero Pablo tiene una misión entregada por Dios en su plan de salvación. Ahora, todos los seres humanos participamos de la salvación de Jesucristo, o podemos decir que colaboramos en la salvación de Jesucristo porque Él nos lo permite. ¿De qué manera? Muriendo por Él. Bueno, pues sí, Él habla, por ejemplo, cuando le dice a Pedro, apacienta mis corderos, ¿sí? Y después le dice 2 veces, apacientan mis ovejas. Recuerda que los corderos eran los del sacrificio, los que se ofrecían. Entonces Dios también tiene apartados otros corderos, otras personas que morirán en su nombre para glorificarlo, lo que llamamos los mártires. O sea, el propósito de Dios a través de la Biblia en el sufrimiento, ¿sí? Es un sufrimiento redentor para muchos, para todos, realmente. Entonces, el sufrimiento tiene un valor porque uno lo participa. No es como dicen en otros lugares, no, es que Él ya sufrió por nosotros y usted ya no va a sufrir. O sea, pare de sufrir. No, nosotros no creemos eso. Como somos discípulos de Cristo, Él mismo nos advirtió que íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser vituperados y este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido nosotros entendemos como Iglesia Católica que somos partícipes de esta corredención y también del plan de salvación de Jesús. Porque los planes que Él tiene para nosotros tienen un propósito. Ahora, sí, Juan no escribió sobre ella, Mateo escribió algo, ¿sí? Pero el que realmente se enfoca en lo que en este asunto es Lucas. Y Lucas, si tú te das cuenta y lees desde el capítulo 1, él es historiador, ¿ya?
él recolecta la información de la comunidad, ¿sí? Y la pone por escrito. Y es curioso que Lucas le da mucha participación a María en su evangelio. Muchas cosas se refiere a ella cuando dice, y guardaba las cosas en su corazón. En el capítulo 1, todo lo del anuncio del ángel, y cuando ella declara el Magnificat, perdón, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pues dicen, ustedes no pueden alabar a una mujer. Bueno, María lo dijo y está inspirada por Dios. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y eso es lo que encontramos, lo que hablamos ayer en el Salmo 45, ¿sí? Que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. O sea, ahí hay un paralelismo que Lucas toma y que está en la mentalidad de la comunidad, y que tú dices que la tradición oral no vale, pero Lucas fue lo que hizo fue recoger esa tradición oral de la comunidad y ponerla por escrito. Y ahí está precisamente lo que la comunidad pensaba acerca de María, ¿ya? ¿Por qué tenía que ser alabada? Porque ella era la bendita entre todas las mujeres, porque Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y no lo dijo Isabel emocionada, ni borracha, ni nada por el estilo. Dice que es llena del Espíritu Santo. Isabel dijo, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Entonces Lucas sí le da una relevancia. Ahora, Juan no es que hable mucho de ella, pero la pone en un lugar muy interesante en el capítulo 2, que son las bodas de Caná, que Jesús, ahí es donde vemos que Jesús honra a su madre, porque a pesar de que no era su tiempo de hacer milagros, ¿sí? Ante la petición de ella, ¿sí? Algunos traducen las palabras de Jesús como que Jesús se molestó, otros le dan otro sentido, ¿sí? Diciéndole, mujer, ¿y tú y yo qué tenemos que ver con esto? Pero al final, ¿qué es lo que hace Jesús? Obra el milagro por amor a María. Se terminó el tiempo, te di casi 10 minutos. Bueno. Era eso, discúlpame que tengo, porque bueno, yo sé que si no te corto, seguís ahí un buen rato más. Déjenme comentarles rápidamente algunas situaciones. Es lo mismo, o sea, lo mismo que decimos, volvemos al mismo lugar. O sea, no hay base para hablar de corredención. Yo puedo captar algo que capto cuando usted me dice, en cierto sentido, que somos corredentores. O sea, el sufrimiento representa para la Iglesia Católica una forma de expiación, y eso lo sabemos siempre lo hemos sabido, usted sabe que así es. Desde el momento en que los antiguos se laceraban el cuerpo, se hacían unas tremendas penitencias, unas torturas que se hacían con el fin de alguna manera de obtener algo. Entonces yo sé que en el fondo, en el puro fondo del corazón del católico, ha tenido esa mentalidad que de alguna manera podemos ser, no solamente María, sino otros corredentores en ese sentido, del sufrimiento, de la participación. El problema con María es que va más allá. El problema de María es que el católico pretende como hacer una unidad con el Hijo. O sea, no es algo totalmente separado, sino que quieren de alguna manera juntarlos, de alguna manera una relación muy, muy junta, para que ella se convierta más allá de una simple sufriente que merece expiación, pero no solamente por ella, sino por el resto. Y lo peor de todo es que la situación que se presenta con María es que María sufre por los demás. O sea, no es algo por su propia sentimiento, por la propia situación emocional que ella está sufriendo en ese momento. O sea, el sufrimiento de ella no es el sufrimiento necesariamente de los demás, es el sufrimiento particular de ella como madre del que está crucificado, y a ella lo que le está doliendo es el dolor que siente, obviamente natural, por un hijo que está sufriendo, está torturado, está condenado, está muerto, como sea. Entonces, el problema es eso, en el fondo es eso, pero eso no resuelve todavía el argumento de cómo yo poder demostrar, por supuesto bíblico, que es más que todo lo que nos interesa en este caso, de encontrar esa cita. Bueno, hasta este momento tengo que volver a insistirle sobre el asunto de la organización gramatical del texto. Tienes que repasarlo y darte cuenta que no existe coherencia de leer seguido. Por esa razón, claramente está los paréntesis y los guiones que presenta Francisco La Cueva, y que usted tiene que darse cuenta que la conexión real que hay no es con ese pasaje. Pero en todo caso, eso es parte solamente de la discusión. ¿Por qué? Porque bueno, eso es un aporte solamente gramatical, pero el fondo teológico, lo que no se puede sustentar bajo ninguna circunstancia, no hay forma. Después, con respecto a lo de Eva, por supuesto que es una imaginación católica romana pensar
que la mujer tiene que tener participación ahí, porque evidentemente el apóstol Pablo considera a Adán a toda la humanidad. Es que Pablo no está considerando solo a los hombres, y usted lo sabe perfectamente, está considerando a los hombres y a las mujeres en Adán, así que no existe esa posibilidad de hacer un invento, de decir, bueno, tomemos un paralelo con Eva, y sucede eso es simplemente una invención que Pablo, por supuesto, nunca le pasó por la mente. Eso por un lado. Después el detalle de Pablo, cuando yo te digo que por qué no menciona a María, no, yo no te estoy diciendo que la palabra no lo menciona. Por supuesto que la menciona Mateo, usted lo acaba de decir, Lucas mayormente, y Juan en alguna ocasión. El punto no es ese. El punto es que cuando hablamos de corredentora, que te me salís mucho, te vas por muchas vías y no logras centrarte en la discusión propiamente, que es lo de corredentora. El punto es este. Y por supuesto, cuando tú me dices de que Lucas es historiador y todo esto, y que evidentemente Pablo lo que tiene son cartas cristológicas y que por esa razón no tienen por qué estar nombrando nada, pues por favor, nombra a Tito, nombra a Timoteo, nombra a Epafrodito, Evodia, Sintique, entre muchos. No, si tu personaje entonces ¿por qué no menciona a María? Si está mencionando una serie de personajes, no hay razón alguna para que no mencione. Entonces el argumento no tiene, por supuesto, no tendría validez en ese sentido. Otro de los casos de peso es lo siguiente. Cristo está muriendo en una cruz, está clavado. Hasta este momento, ¿quién explica lo que está pasando ahí? Hasta ese momento nadie está entendiendo nada. Logra más o menos entender un poquito, por ejemplo, el centurión cuando dice verdaderamente este era hijo de Dios, pero simplemente es una frase que se le sale a él, pero teológicamente él no entiende lo que está pasando en la cruz. O sea, lo de la cruz tiene que ser explicado, y por esa razón ya Pablo lo explicó, y él es el hombre experto en el análisis y explicación de lo que es la cruz. De la misma manera, si María de alguna manera es corredentora, Pablo tiene que explicar la situación de María desde el punto de vista teológico y, ¿por qué no, cristológico o mariológico? Y no lo hace, mi amigo, no lo hace. Y es de exigencia que si María tiene una participación dentro de la redención, es necesario que sea explicado desde el punto qué es lo que está sucediendo en esa unión hipostática del sufrimiento de María conectado con el sufrimiento de Jesús, convirtiéndose en una misma esencia. Pablo tiene que explicar eso, pero obviamente Pablo no explica eso porque no tiene absolutamente ningún sentido el hecho de que ella esté sufriendo y que esté unido a eso, a una especie de no solamente corredentora, sino salvadora y otros elementos increíbles que yo leí que usted por supuesto no los oyó. Entonces queda claro que dentro del catolicismo se maneja esta posibilidad de ser corredentores, o sea que es corredentores, cosufridores, o sea que está sufriendo y que eso de alguna manera contribuye a tu salvación, y es hasta cierto punto un poquito razonable, ya que a ustedes gusta mucho de la razón como Gibran, que le encanta la razón. Cuando yo le pregunto a él que para ser salvo, bueno, hacer la voluntad de Dios, y cuál es la forma, bueno, el razonamiento, usted sabe, el libre albedrío, el razonamiento y todo eso, todos lo circunscriben simplemente a eso. O sea, no hay una comprensión real, como dice la palabra de Dios. Para el hombre natural todo le parece locura porque no puede discernir las cosas. Tienen que ser discernidas, Rodrigo, espiritualmente. Tú no puedes apoyarte simplemente en la psicología, en la lógica, en el positivismo para poder entender las cosas. La situación de María, usted aún no ha podido explicar teológicamente cómo es que se puede conjugar el sufrimiento de María con la cruz de Jesucristo y el sufrimiento de Jesucristo para que sea corredentora. O sea, no hay una forma de que eso se pueda obviamente explicar. Bueno, mi hermano, te agradezco mucho, disculpa porque me están dando... No, yo te voy a, tranquilo, te voy a dar unos minutos no te preocupes por eso. Está entrando Gibran, nada menos que Gibran, poné cuidado. Caramba. Ahora que el problema es que seguro te va a sacar de aquí. Vamos a ver qué pasa. Dame un segundito para darle entrada. Bueno. Vamos, no, tiene que poner la carita, Gibran. Gibran. ¿Qué pasa, raza? ¿Cómo están? Yeah, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué ese irrespeto de no poner su cara? Aquí tenemos los dos la cara, porque usted se esconde. Es que ya estoy en mi casa descansando, los estaba viendo por el celular. No, pero no se vale. Pero no me va a decir que no tiene luz en su cuarto, ¿o sí? No. No mienta. ¿Cómo que no tiene luz en su cuarto? ¿Que usted no paga la luz o qué? ¿O no tiene un bombillo ahí? Bueno, hombre, si quiere, hombre. A ver, ¿usted quiere mi cara o quiere que le hable? No, yo quiero que usted ponga su imagen, porque si va a venir a conversar con nosotros, esta es una de las reglas de acá, de que usted aparezca para poderle ver su cara y que el pueblo lo conozca, porque hay gente que no te conoce, no saben con quién estamos hablando. Y además, ya yo no me acuerdo ni su cara, ¿cómo es? Bueno, Rodri, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Daniel, un gusto. Muchas gracias.
yo estuve viendo pues todas las razones, nada más, a mí me gustaría, lo que no entiendo es cuál es el problema del profe Daniel, con todo respeto, cuál es el problema del profe Daniel con el tema de María Corredentora. O sea, ¿tú crees que es algo imposible o cuál es el tema detrás? No entiendo. Creo que tú no crees en María y no crees en todas esas cosas. Que no hay corredención. Él cree que eso es filosofía humana, pero es 100% bíblico, y eso era lo que le iba a responder en este momento. O sea, pero a lo que yo me recuerdo, el profe de griego, creo que él ni siquiera cree que la salvación se pueda perder, y él cree que hay personas que se van a ir al infierno, que nacen para irse al infierno y cosas así, ¿no? ¿Y es así? No, primero pregúnteme a mí a ver si es cierto, no especule. Bueno, vamos a hacer una cosa, Rodrigo, vamos a hacer una cosa. Gibran, ¿usted quiere quedarse un ratico aquí? Porque si despido a Rodrigo, es para quedarme con usted, ¿de acuerdo? ¿Se va a quedar un ratito acá conmigo? No, en realidad nada más iba a comentar, porque no puedo hablar mucho. Lo único que iba a comentar es de que a mí, con todo respeto, profe, no, si respeto, hágalo, no importa, no se preocupe. A mí se me hace, con todo respeto, es que no sé si se escucha bien, por eso estoy gritando un poquito, sí, porque como estoy con el celular. Pero dígalo sin respeto, no importa. Adelante. Okay. A mí se me hace un poco imposible que usted pueda pensar en esta situación de la corredención de María si no cree como las cosas más básicas. Para mí es como que si usted está hablando de sumar 3 más 4 y luego está queriendo aprender a hacer cálculo integral y cálculo diferencial. Entonces, hay que entender lo básico para poder entender lo más profundo. Entonces, si usted cree, por ejemplo, que hay personas que nacen para irse al infierno, pues entonces no es necesaria la redención y la corredención ni nada de nada. Entonces, es complicado cuando no se conoce la fe como lo enseña la Iglesia Católica. Yo entiendo que usted tiene su fe, está bien. Pero si no conoce la fe católica, pues este tema le queda grande. Esa es la verdad, Hagamos una cosa, vamos a ponernos de acuerdo para poder interactuar. Usted dice que usted viene rápido, pero usted me está haciendo algún tipo de juicio con respecto a algún tipo de cosas de doctrinas, que si yo creo esto. Primero, voy a explicarle para que usted se empape un poquito del tema. Ya Rodrigo le dijo, es sobre el asunto de la corredentora. Yo no creo que María sea corredentora simple y sencillamente porque la escritura no lo enseña. Entonces, la discusión que tengo con Rodrigo es que Rodrigo me tiene que dar las pruebas a mí. Ya me dio un versículo, ya lo discutimos, donde él cree que ahí hay alguna relación que tiene que ver con que María aporta, porque se habla de colaborar, es que ustedes hablan de colaborar con la salvación, o sea, que sí, Cristo, sí. No me interrumpa porque aquí no se interrumpa a nadie, cuando yo termino yo le doy chance, tranquilo. Ok, sí, está bien. O sea, que estamos hablando de la colaboración que hace María en cuanto a la redención, o sea, que el católico cree que María sí realmente colabora en la salvación. Por eso la pregunta que yo le hice a Rodrigo ayer fue, ¿qué pasa si por alguna razón, supongamos que digamos, bueno, vamos a quitar la colaboración, es completa la salvación de Jesucristo? Entonces ahí Rodrigo no supo responder y dijo, bueno, no podemos agregarle más que eso. Entonces, para que usted esté más o menos empapado de la discusión, es que yo les estoy pidiendo a ustedes los católicos, por eso a mí me interesaba que usted entrara y que usted conmigo pudiéramos discutir el tema. Es que Gibran, no es que usted me diga que si yo no conozco lo básico, señor, usted tiene que darme los textos bíblicos a mí, señor. Usted no me puede decir que la Iglesia Católica dice y dice. Sí, claro, usted puede decir misa lo que usted quiera, pero usted no puede llegar a mí y decirme que simplemente tengo que aceptar porque así es, porque la Iglesia Católica lo dijo. No, señor, usted tiene que darme yo, al contrario, yo creo que no lo puedo aceptar. O sea, no, pero es que no. Al contrario, yo creo que usted no lo puede aceptar, independientemente de lo que yo le diga, usted no lo puede aceptar porque no entiende la estructura de la teología católica. ¿Usted cree que conoce la teología católica? Vaya, un segundito, Rodrigo. Yo creí que Gibran era de nivel, con todo respeto, Gibran, para usted, pero usted tiene nivel, usted ha entrado a prejuzgar y a juzgarme que yo no creo. Vea el tiempo que yo tengo con Rodrigo discutiendo. Yo creo que Rodrigo sí tiene nivel, Gibran, usted tiene nivel. No, la verdad es que yo no soy profe de griego, yo no tengo... No, señor, usted no tiene ningún tipo de nivel. No tiene preparación, no tiene educación. No. Desde que entró aquí, entró descalificando, empezó a decirme que yo creía esto, que yo creía lo otro, es que yo no creo en la Iglesia Católica, que yo estoy prejuiciado. No, señor, así no se entra, amigo. Por eso lo pusimos en esta cara. Mejor restírese y lo invito mañana. Yo invito mañana para que ponga su carita y vamos a hablar
Vamos a hablar, escuche, vamos a hablar. Por eso, a ver si me deja hablar. Pero no entre descalificando, señor. A ver, Vea, por Gibran, eso, yo si me creo deja que hablar. Relájense los dos, por favor. Por Gibran, eso, a ver, usted déjame tenía hablar, un poquito de hombre. nivel. Yo creí que usted tenía un Eso. poquito. Yo creí que usted tenía un poquito de nivel. Este muchacho no tiene nivel. Yo no creí que era tan charralero, Gibran. No, Gibran, adiós. No se puede, no se puede. Vea, Relájese, tranquilo. Es que yo me entiendo perfectamente con usted, pero que este muchacho, desde que entra es descalificándome, que es que yo no creo, que es que yo creo esto, porque yo creo lo otro, que yo no entiendo esto, que yo no entiendo lo otro, que yo no entiendo acá. No, yo simplemente estoy en una discusión y les estoy pidiendo, como se lo podía pedir a él, simplemente que me den las clases bíblicas católicas para creerlo. Usted lo ha hecho, usted lo ha intentado por lo menos, dice, bueno, tengo este texto y empezamos a discutirlo bien. Sí. Pero el muchacho entra, desde que el muchacho entra, él entra solamente para descalificarme, viene prejuiciado, que es que no, a mí me interesa, porque si no fuera así, yo para qué invito a nadie. Yo lo estoy invitando. Ya se fue, no pierda la tranquilidad. No, por eso. Ok, bueno, entonces, ¿te parece? Usted me está pidiendo, ok, sí. No, y Gibran está invitado, el día que quiera entrar, entre con modales, bien, y hablamos, y usted me va a dar pruebas, que es lo que yo quiero. Usted me va a dar los versículos. No me venga hablando que es que si yo creo, yo no creo. Ok, dejémoslo ahí. Adelante, Rodrigo, con su última réplica ya, porque ya vamos a los más de 3 horas. Hágalo con mucha libertad. Y bueno, yo ya hablé. Y después, si querés de una vez hacer tu réplica, te despides. Y yo despido después aquí con los hermanos que me quedan. ¿De acuerdo? Adelante. Este turno y me despido. Listo. ¿Es lo que me dice, profe? Listo. Listo, bueno, profe, usted me dice que no hay evidencia bíblica del sufrimiento corredentor de los seres humanos en Pablo. Yo le expliqué que Pablo pues no hace tanto énfasis en el sufrimiento específico de María como tal, sino de todos nosotros, ¿sí? En la participación de la obra corredentora de Cristo. Usted me dice que no hay texto que avale eso. Lo invito a usted y lo invito a todos a que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 1 versículos del 5 al 7. Vamos a analizarlo con mucha calma. Dice así: pues así como abundan en nosotros, ojo, abundan en nosotros, ¿qué cosa? Los Se está cortando, Rodrigo. ¿Ah? ¿Me escuchas? Daniel, se está cortando y no le escuché la cita bíblica. Devuélvase ahí 15 segundos porque no lo escuchamos bien, se le está entrecortando. Adelante. Mucho gusto, profe. Mire, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5, 7. ¿Ok? 7, ok. Del 5 al 7. Pues así como abundan en nosotros, los sufrimientos de Cristo, en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación. Ojo, si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para consuelo vuestro. Mi consuelo también es el consuelo de otros hermanos, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Miren cómo hay conexión en el sufrimiento en la obra redentora y en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que es como sois solidarios con nosotros. ¿En qué? ¿Sois solidarios con nosotros en qué? En los sufrimientos. En los sufrimientos. Así lo seréis también en la consolación. Estos 3 versículos tienen un poder y están en Pablo y nos muestran cómo todos estamos
unidos en los sufrimientos de Cristo, que tendremos nuestro sufrimiento también y será compartido para nuestra consolación en Cristo Jesús también. Y lo lindo de esto es que en el versículo 5 nos habla de que en nosotros abundan los sufrimientos de Cristo, no los nuestros, los de Cristo en nosotros, ¿ok? Y voy a darle otra cita porque hay muchas, o sea, si hay un apóstol que sea el sufrimiento, precisamente el sufrimiento corredentor, es Pablo. O sea, él es el maestro en enseñarnos sobre el sufrimiento corredentor. Yo les voy a dar, o te voy a dar este otro texto, Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Ya vimos 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Ahora vamos a ver Colosenses 1 al 11, ¿ok? Colosenses 1, versículo 11. Confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Hay otros textos como 1 Tesalonicenses 2:2, 1 Timoteo 6:11, ¿sí? 2 Timoteo 1:8, hay varias en Hebreos, una en Tito, usted que me mencionó a Tito, ¿sí? Pero bueno, la que a mí más me gusta personalmente, no le digo, porque creo que es la más explícita de todas, fue la que vimos primero, 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Profe, le agradezco, hombre, que me haya dejado participar un ratico, aunque nuestros raticos siempre se alargan mucho, pero rico, o sea, yo la paso sabroso, y usted ve que yo no me exalto, no me pongo bravo, yo disfruto compartir la palabra. Puede que no estemos de acuerdo en algunas visiones, pero tenga con claridad y con certeza de que yo lo que le voy a decir, todo se lo doy con sustento bíblico, ¿ya? Entonces, bueno, muchas gracias, Daniel, nuevamente, y ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad. Queda en pie la invitación del viernes, pero usted queda en confirmarme, ¿vale? Correcto. Gracias, Rodrigo, gracias por la atención. Debido a que están ahí esos versículos, tal vez mañana voy a hacer un análisis morfosintáctico en el programa. Después sí, que lo haga, pues ya, y si abrimos el StreamYard un ratico, pues lo podemos ver. Me interesa, son 5 versículos, vamos a sacarle mañana un ratito para analizarlos y ahí le respondemos. Que pase buena noche, Rodrigo, hasta luego. Bueno, profe, feliz noche a todos, bendiciones.